Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase 3 de este curso de Derecho a la Comunicación, Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estamos avanzando ya al final del módulo introductorio y en esta clase nos introduciremos a analizar el vínculo entre tres conceptos fundamentales: comunicación política, políticas de comunicación y transparencia. Las dos preguntas que vincularemos en este módulo son: primero, si existe una diferencia entre estos tres conceptos, políticas de comunicación, comunicación política y comunicación de gobierno. Y por otro lado, ¿cuál es el vínculo y cómo se interrelacionan estos tres conceptos? Primero, estudiaremos la definición de comunicación política tomada por Walton. Es importante, los invito a leer la bibliografía dispuesta en el curso para ello, específicamente visualizando la definición de comunicación política como una interrelación entre tres actores: medios de comunicación masiva, actores políticos y opinión pública. Van a encontrar en la presentación la compleja relación que se da entre los conceptos de comunicación política, en la interrelación de la comunicación política con las políticas de comunicación y posteriormente con las políticas de transparencia. Entonces, como verán en una de las slides, existen claramente los estudios de comunicación la diferenciación existente entre políticas de comunicación, comunicación política y transparencia. La propia definición de comunicación política lleva implícito la definición de políticas de comunicación, en el sentido que si la comunicación política va a ser la interrelación entre estos tres actores, opinión pública, actores políticos y medios de comunicación, entonces si la política de comunicación va a ser la actividad mediante la cual el Estado va a poder regular la relación que se da con los medios de comunicación y vía estos la relación o la información en la producción, las características en torno a las cuales se ejerce el periodismo, para que los medios se comuniquen y formen a la opinión pública. Entonces, claramente entre comunicación política y políticas de comunicación va a existir este relacionamiento. En este módulo queremos introducirnos en un concepto que vamos a profundizar ahora nomás, en el siguiente módulo del curso, que es el de políticas de comunicación. En la presentación que hemos subido, así como en la bibliografía de este módulo, van a encontrar la definición operativa de políticas de comunicación, pero además la definición que está vinculada a los autores, y en especial al informe McBride de UNESCO. Con el informe McBride fue que nació el concepto de política de comunicación. Nosotros vamos a bajar el concepto de política de comunicación a una definición más operativa, vinculada además con la transparencia y el acceso a la información pública. Si política de comunicación va a ser la definición que está vinculada a tratar la comunicación como un derecho humano y por ende un objeto de las políticas públicas, la transparencia y el acceso a la información pública será una de las tantas dimensiones de la política de comunicación, en el sentido que lo veíamos en la clase anterior. La transparencia gubernamental está dada por la difusión, la publicidad que se da de información de carácter público desde el sector público hacia los ciudadanos, teniendo dos acepciones: la transparencia activa, la transparencia que es publicada de manera proactiva por el gobierno hacia los ciudadanos, y por otro lado la transparencia de carácter pasivo, cuando los ciudadanos tocan la puerta del Estado y les solicitan nueva información. Entonces, la transparencia y el acceso a la información pública va a ser tratada desde los 80 en adelante como una de las dimensiones, desde el informe McBride, de las políticas de comunicaciones, pero separada de la dimensión más operativa de políticas de comunicaciones, que está vinculada a la regulación de los medios masivos de comunicación y además las redes sociales. Entonces, ahora vamos a ver, recapitulando, luego de la presentación se van a encontrar al final con una slide que resume los tres conceptos. Por un lado, comunicación política, su definición teórica y su definición operativa. La definición operativa es las actividades de cooperación y de conflicto entre tres actores por la puja de resumir la realidad colectiva en la que vivimos. Estos tres actores serían opinión pública, actores políticos y medios de comunicación. Por otro lado, la política de comunicación, desde el informe McBride, el concepto de la comunicación como un derecho humano y un objeto de las políticas públicas. Desde entonces, la definición operativa, la podríamos resumir, lo vamos a ver más adelante en el próximo módulo, se resume como aquella actividad de regulación
de supervisión desde el Estado y de promoción de políticas vinculadas al desarrollo de los medios de comunicación, dentro de las cuales además se integra el desarrollo del ejercicio periodístico como tal, temas como la libertad de expresión, la diversidad de fuentes de información, el ejercicio libre del periodismo que veíamos en la clase anterior de este módulo 1. En el tercer lugar, entonces, desde las políticas de comunicación nacen la transparencia y el acceso a la información pública, vinculado estrictamente a una definición operativa como aquellas prácticas, acciones, prácticas y normativas que están vinculadas tanto a transparencia activa como a transparencia pasiva. La información que nace desde el Estado hacia la ciudadanía y la que la ciudadanía reclama hacia el Estado. Ahí tenemos estas tres definiciones operativas. Ahora, ¿cómo es que están vinculadas o intervinculadas? Bueno, claramente, por un lado, cuando hablamos de comunicación política, de ese objetivo que tienen los actores políticos de comunicar sus ideas a la opinión pública, lo hacen a través de los medios de comunicación. Entonces, la regulación que se da de los medios de comunicación a través de las políticas de comunicación hace que exista una interrelación, desde la academia lo hemos visto así, entre comunicación política y políticas de comunicación. Pero además, dado que la comunicación política también está vinculada a la publicidad de los actos dados por los gobernantes, así como los actos que cualquier actor político podría realizar, ya esté en el Parlamento o ocupando algún gobierno local, etcétera, más allá del gobierno nacional, también están vinculadas a la comunicación política. Unos altos niveles de transparencia van a entregar a los ciudadanos herramientas para poder juzgar a sus gobernantes. Y eso puede ir a favor o en contra de alguna estrategia de comunicación política que se haya brindado. Al mismo tiempo, entre transparencia y políticas de comunicación existe una interrelación. La libertad de expresión está asociada a altos niveles de transparencia. Por ejemplo, uno de los principales usuarios de las leyes de acceso a la información pública y transparencia son los periodistas, quienes pueden ejercer así mejor su labor. Este es el resumen de los tres tipos de definiciones de carácter operativo que vamos a ver para estos conceptos y que vamos a seguir trabajando en los próximos módulos. Los invito a participar en la tarea final, en el chat de esta clase y en el cierre de este primer módulo. A las órdenes.